¿Terminó el recreo, profe? Terminó el recreo, terminó. ¿Hasta ahora se va entendiendo? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Bueno. Bueno, vamos a esperar que se junten Murciego, que estaba, y la profe, y seguimos. No sé Bueno, si... profe, una acotación nomás. En la Sí. secundaria me lo habían explicado re difícil porque me lo explicaron como que la onda se desfasaba con la corriente y entonces con el capacitor se desfasaba a 90 grados y el inductor y los sistemas inductivos como por eso se pone el capacitor para que le corrijan, pero la verdad lo había entendido, pero se me olvidó todo completamente porque lo de la onda como que no me quedó claro porque no me lo explicaron matemáticamente, me lo explicaron así como muy por arriba. Sí, no te lo explicaron mal, sino que te lo explicaron con un enfoque que no es para secundaria, creo yo. Está bien, lo que te explicaron es correcto, porque en realidad ocurre todo eso, pero desde el punto de vista matemático. Acá nosotros estamos viendo la parte práctica, o sea, Claro. de nada sirve que yo le explique la parte matemática, porque a ustedes no le va a servir, o sea, no tienen, ¿para qué vamos a estar entrando en tanto detalle si lo único que tienen que hacer es poner un capacitor para compensar, que en definitiva es lo que hacemos, No, claro, claro. ¿sí? Pero sí, tiene razón tu profe, ya sé quién es tu profe porque ya lo conozco, pero bueno, él tiene ese enfoque, él es medio traspalario en eso. ¿En serio? Bueno, No, pero él es muy matemático nomás, pero está bien, el enfoque es cierto, es de esa manera. ¿Sí? Bueno, creo que ya está, a ver, ¿no está? Capaz que no sabe que estamos en clase yo de nuevo. Puede ser, puede ser. A ver, participantes, no estoy viendo acá. Sí, me falta la profe, está su alumno, pero no está la profe. Ahí empezó, ahí está. Falta Murciélago nomás. Y Ríos, que... Ah, no, Ríos está, veo que está. Falta Murciélago nada más. Pero bueno, vamos a... Continuemos, total, yo creo que Murciélago se va a conectar enseguida. Suele tardar un ratito. Bien, entonces, ¿están viendo la presentación? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, ese banco de capacitores que nosotros agregamos, en definitiva, lo que hace es proporcionarme la energía reactiva que va a necesitar el motor para poder funcionar. Entonces, en realidad, no es la única forma de compensar factor de potencia. ¿Sí? Imagínense este cuadradito, este triangulito. Si yo tengo una potencia activa y tengo una potencia reactiva, tengo este ángulo. ¿Sí? Para poder subir el factor de potencia, tengo que bajar ese ángulo. ¿Está? Entonces, una de las formas de bajar ese ángulo es poniendo potencia reactiva negativa. Entonces, al tener menos potencia reactiva, el triángulo me va a hacer bajar ese ángulo. ¿Está? En ese caso, mantengo constante la potencia activa. Sí. ¿Está? Entonces, si tengo 10 lámparas o 10 motores, mantengo esas 10 lámparas y esos 10 motores. Con el agregado de un capacitor que me baja la potencia reactiva. ¿Sí? La otra forma de bajar este triángulo es agregando potencia activa. O sea, enchufando una plancha, por ejemplo, o enchufando un secador de pelo, que son potencias activas a un 100%. Recuerdan que los elementos resistivos me proporcionaban solamente potencia activa, no me proporcionaban potencia reactiva. Qué sé yo, un horno eléctrico, aquellos elementos que tienen resistencia, una pava eléctrica, una plancha, son elementos que solamente me proporcionan potencia activa. La ducha eléctrica. La ducha eléctrica. Entonces, la otra forma de bajar, ahí está Murciego, la otra forma de bajar la potencia, el factor de potencia es agregando potencia activa. ¿Está? Pero ustedes ya se habrán dado cuenta, no es viable. O sea, ¿para qué voy a bajar el factor de potencia? Subiendo la potencia activa, lo único que voy a hacer es encareciendo mi factura.
porque va a ser solamente para bajar el factor de potencia. No voy a enchufar una plancha para bajar el factor de potencia, o no voy a enchufar un horno eléctrico todo el día para bajar el factor de potencia, ¿se entiende? O sea, no es Yo voy a práctico. duchar todo el día. Me voy a duchar todo el día, pues, y no, o sea, no es práctico, ¿se entiende? O sea, desde el punto de vista matemático se puede bajar de esas dos maneras, pero solamente el método práctico es bajando la potencia reactiva. ¿Está? Y eso yo lo veo con este triángulo, que está acá, que dice compensación de potencia. ¿Sí? Entonces, yo tengo una potencia activa, normal, de un motor o de una iluminación, y tengo esta potencia reactiva, total. ¿Sí? Al agregar el capacitor, yo lo que hago es agregar una potencia reactiva negativa, este valor que está acá. Entonces, mi nuevo valor de Q es este que tengo acá abajo. Entonces, al tener este nuevo valor de Q, bajo esa potencia aparente y obtengo un ángulo más bajo. Todo este efecto se produce con el agregado de un capacitor. ¿Está? Bajo la potencia reactiva y con eso bajo mi ángulo, subo mi factor de potencia y estoy dentro del rango permitido. ¿Está? Para eso, o sea, esa compensación... ¿Y el capacitor, profe, se puede agregar algo más? ¿Cómo? Aparte del capacitor, ¿hay algo más? ¿O No. Solamente se hace con banco de capacitores. No hay otra forma de hacerlo. Ah, perfecto. ¿Está? El banco de capacitor, este es un banco de capacitor viejito, y este es algo más moderno, que son o sea, esto es la carcasa, obviamente, adentro están los capacitores. Lo que hace este sistema es que ustedes puedan programar el factor de potencia que ustedes quieren, y el banco automático ya va compensando y va colocando en serie o en paralelo los capacitores que tiene para compensar el factor de potencia. ¿Se entiende? Eso es lo que hace un compensador de factor de potencia. Directamente va censando el factor de potencia que hay y en función del valor que ustedes le dieron, va compensando. Adentro tiene capacitores de esta forma, entonces va viendo, bueno, elijo este capacitor, C1, C2, elijo los valores de capacitores que necesito para compensar. ¿Está? La otra forma, que es más artesanal... Nos ahorró un montón. Sí, ahí sí, con este te ahorra mucho laburo. Lo que pasa es que es mucho más caro que un compensador normal, o sea, económico, que es agregando un capacitor. ¿Sí? Si yo tengo, a ver, este compensador así, variable, conviene cuando yo tengo máquinas que están encendidas durante un tiempo y otro tiempo no. Entonces solamente compenso cuando es necesario y cuando no es necesario no compenso. ¿Sí? La otra es directamente compensar el equipo que me produce el factor de potencia malo. ¿Está? Vamos a suponer, yo tengo un motor que me produce un factor de potencia bajo, entonces compenso ese motor nada más. No compenso toda la instalación. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, tengo un tablerito de compensador de potencia para ese motor, entonces cuando yo prendo ese tablero, ya me compensa a ese motor. No hace falta compensar toda la línea. ¿Sí? Y ese tipo de compensadores se hace de forma normal, sería con un cálculo. Se hace un pequeño cálculo. Bueno, si mi motor, por ejemplo, acá ustedes tienen una tablita donde dice los valores de factores de potencia aproximados por cada equipo. Entonces, si tienen una soldadora que tiene un factor de potencia entre 0,35 y 0,6, directamente compensan ese equipo. Entonces, cuando entra en funcionamiento ese equipo, ya entra compensado la red. ¿Ese con el coeficiente phi? Exacto. Este es el coseno phi. Está entre 0,35 y 0,6. De una soldadora, por ejemplo. ¿Sí? Van a ver acá los valores de potencia de factores en función de más o menos algunos parámetros que hay. Qué sé yo, alguna industria textil, un hotel, una oficina, un centro comercial. Son los valores de factor de potencia. ¿Está? Entonces,
ya, si ustedes saben, qué sé yo, este equipo tiene un factor de potencia de 0,6, por ejemplo, se calcula qué capacitor se tiene que colocar para poder compensar ese factor de potencia. ¿Está? Los capacitores para compensar factor de potencia no se compran por el valor del capacitor. Vieron que, no sé si saben, pero el capacitor se mide en faradio, en microfaradio. Sí. Por ahí el que compró alguna vez el capacitor del ventilador sabe que viene en microfaradio el capacitor. ¿Sí? Bueno, los capacitores para compensar el factor de potencia no se compran en microfaradio, sino que se compran en función de la potencia reactiva que quiero compensar. O sea, de tantos kilobar. Por ejemplo, vamos al triangulito de vuelta. Es como profe, es como el capacitor que lleva el aire acondicionado. Son capacitores grandes, ¿sí? Sí, sí, son capacitores grandes y van a ver que eso dice también kilobar, dicen. Sí. ¿Sí? Presten atención, yo después les voy a mostrar, les voy a sacar una foto y le voy a subir al grupo, dice kilobar. ¿Está? Pero, ¿Se imagínense, pueden utilizar también esos? si te da el cálculo, sí. Si te da el cálculo, sí. Tiene que ahora vamos a ver cómo lo calculamos, pero si te da el cálculo, sí, se puede usar. ¿Sí? Miren, fíjense, imagínense que ustedes tienen 1000 kVA, 1000 kilobar de potencia reactiva. Vamos a poner un valor nada más. Y ustedes calcularon que para compensar el factor de potencia y que quede compensado, necesitan llegar a 800 kilobar. ¿De qué valor tiene que ser el capacitor entonces? Y de 200. De 200, ¿está? Porque tienen 1000, quieren llegar a 800, entonces el capacitor tiene que tener una potencia reactiva de 200 kilobar. ¿Está? Bueno, de esa forma se compra un capacitor para compensar el factor de potencia. De 200 kilobar y del valor de tensión que están utilizando. 220 voltios o 380 si es para trifásico. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes quieren compensar y necesitan 200 kilobar, el capacitor se compra de esa manera. Bueno, necesito un capacitor de 200 kilobar y compenso con ese valor. Y acá va a ser como el cálculo que hicimos de iluminación. Vamos a suponer que me da 11,5, ¿se acuerdan que nos da 11,5 lámparas? Y bueno, hacíamos 12 lámparas, no puedo cortar la lámpara al medio. Acá va a ocurrir lo mismo. Hay valores comerciales de capacitores. ¿Está? No es que hay todos los valores de capacitores. Entonces, si yo necesito 200 kilobar y solamente hay capacitores de 150, ¿qué tengo que hacer? Lo corto. Exacto, coloco 2. No coloco 1 porque si no me va a estar faltando potencia reactiva que compensar. Entonces agarro y coloco, en lugar de colocar 1, coloco 2. Y ¿En compenso serie o en paralelo? en paralelo, siempre en paralelo. Y se colocan en paralelo a la red. Vamos a suponer, tengo 220, fase y neutro, se colocan en paralelo a fase y neutro. ¿Está? Siempre en paralelo a Para la red. motor trifásico lo mismo. Para el motor trifásico, ahí va a variar, se colocan en función del neutro igual, porque siempre se miden en función del neutro. Por más de que el motor sea trifásico, yo lo que compenso es el tablero, y el tablero va a tener neutro. ¿Se entiende? Ujú. Entonces pongo un capacitor por fase, entre fase y neutro y fase y neutro. Ahí en ese caso Es tendría como que colocar... enchufarlo nomás, profe. ¿Cómo? Es como enchufarlo nomás. Sí, ya vienen hechos para eso, sí. Se enchufan nada más. ¿Entiende? Sí. Bien. ¿Qué vamos con todo esto? Si en algún momento tienen que hacer la instalación eléctrica, por ejemplo, ahora ya casi ya lo van a ver un poco menos, porque en realidad lo que utilizan en lo que es comercial y domiciliario y cualquier ente público, lo que más factor de potencia bajo me genera es la iluminación. Porque hay mucha iluminación, imagínense una escuela, imagínense un hospital, hay mucha iluminación.
Y los balastros, los tubos fluorescentes, tenían un factor de potencia de 0,6 aproximadamente. ¿Sí? Entonces el factor de potencia que me generaba era muy bajo. ¿Sí? Por eso es normal, es muy normal, incluso se sigue haciendo hoy cuando estamos hablando de una instalación LED, porque los tubos LED también tienen un factor de potencia bajo. Están incluso más bajos que una lámpara fluorescente común. Están entre 0,55 y 0,5. Entonces lo que se suele hacer cuando se hace una instalación grande, cada 2 tubos fluorescentes, vieron que están los artefactos de 2 tubos fluorescentes. Sí. Entonces van a ver que esos artefactos, si ustedes lo tienen que bajar para cambiar, van a encontrar un capacitor siempre cada 2 tubos. O sea, ese artefacto cuando lo bajan, casi siempre va a tener un capacitor en paralelo. ¿Está? Ese capacitor no es para evitar destellos, no es para nada, para, qué sé yo, para que alumbre mejor, no. Es para compensar el factor de potencia. Normalmente se coloca un capacitor de 0,1 microfaradio, un capacitor, esos que son parecidos a los de a los cerámicos, lo que se utilizan para los ventiladores, y se coloca en paralelo entre fase y neutro que ingresa al artefacto. ¿Sí? Ese capacitor lo que hace es compensa el factor de potencia de ese artefacto. Y como ¿Tiene todo, polaridad los capacitores, profe, no? no tienen polaridad. Esos capacitores no. Hay un solo tipo de dos tipos en realidad de capacitores que tienen polaridad, que son los electrolíticos y los de tantalio. Pero eso no se ocupan para la compensación de potencia, eso se ocupan en circuitos electrónicos. ¿Está? El capacitor que se utiliza para compensar el factor de potencia no tiene polaridad. Se puede conectar de cualquier forma. ¿Está? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, en la semana le voy a sacar foto a la planta de amarilla para que ustedes vean que ahí tienen un compensador de potencia electrónico, que es un bichito bastante grande. Debe tener 1,5 metros más o menos de alto, pero ya es un compensador electrónico para toda la planta. ¿Está? Entonces un compensador grande. Entonces usted tiene una idea de lo que es un compensador de factor de potencia. ¿Sí? Como práctica, lo normal para que ustedes tengan una idea, si tienen que instalar mucha iluminación, que es lo normal en instalaciones comerciales y domiciliarias, es que cada 2 plafones, si tiene un número de más de 10 plafones, estamos hablando, no estamos hablando de en una casa que tienen 8 tubos fluorescentes, no van a compensar el factor de potencia. Estamos hablando, ya tenemos 20, 40 tubos fluorescentes, ahí sí se compensa. ¿Está? Se coloca en paralelo un capacitor nada más a la lámpara, a ese plafón, y de esa forma ya estamos compensando. ¿Sí? A ver, ya estuvimos hablando de que esto me genera un perjuicio a la red, al proveedor de energía. ¿Me genera algún prejuicio a mí, algún perjuicio, no saber con exactitud cuál es mi factor de potencia? ¿Genera el usuario algún problema? ¿Qué piensan ustedes? Y energía es... Se pierde, sí, pero no sabemos dónde va. Ah, ¿y entonces? En el cálculo del cable, profe. Exacto. Bien, Murciego, ahí estamos. En el cálculo del cable. En el cálculo del cable es el mayor perjuicio que yo puedo llegar a tener. ¿Por qué? Porque todas las potencias vienen como potencia activa. O sea, yo compro una lámpara, potencia activa. Compro un motor, potencia activa. La licuadora. ¿Cómo? La licuadora. La licuadora, sí, exacto. Cualquier equipo que yo compre viene por su potencia activa. Si yo calculo con la potencia activa todo el cálculo del cableado, voy a estar cometiendo un error. Porque la potencia que necesita llevar el cable, ¿qué potencia es? La aparente. Exacto, la potencia aparente. ¿Sí? Entonces, ustedes hacen todo el cálculo con potencia activa y después colocan el cable de 1,5 para alimentar todo ese circuito y seguramente se va a prender fuego el cable.
porque están obviando calcular con realidad con la potencia aparente, que es la que necesita el equipo. O sea, todo esto que vimos nosotros ahora, el triángulo de potencia. Exacto. Compensación. Por la fórmula, necesitamos sí o sí saber del equipo la potencia activa y su coseno phi. No sé si tienen alguna duda, ¿por qué? ¿Para qué? O si no, continuamos. Es que estoy mareado, profe, todavía. ¿Está mareado? Por eso pregunto, porque había mucho silencio ya. ¿Qué pasó, Páez? ¿Podría explicar? No, quiero tratar de entenderle por qué, bueno, el cable mayor diámetro, capaz disipación, digo yo, no sé, transferencia. Además, ¿qué es lo que no estoy pudiendo ver? Bien, a ver. Vamos a suponer que nosotros tenemos un motor de, vamos a darle un valor grande, ¿sí? De potencia, de 10 HP. Vamos a darle un valor grande para que se vea el problema. ¿Sí? 10 HP son 7500 watts 7000, aproximadamente. sí, Para darle un valor redondo, ¿sí? 736 watts era un HP, ¿está? O sea que en realidad se 1 sería HP, un HP, o sea que en realidad sería 7360. 7360, ¿está? Pero vamos a darle un valor directo de 7500 para que el cálculo sea más fácil, ¿no? ¿Sí? Si yo hago Con 7000, pérdida y todo. exacto. Si yo hago 7500 dividido 220, me va a dar la corriente de consumo. ¿Sí? Que sería 34,09 amperes. Tengo la calculadora acá en la mano, entonces ya lo calculé. 34,09 amperes. ¿Ya está? Tengo una corriente de 34 amperes. Yo coloco un cable de 6 milímetros. 32, 36 amperes me soporta. 32 amperes, dice la normativa. ¿Sí? Sí, ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué va a pasar Sí. con ese cable? A ver si alguno ve qué pasa. se va a recalentar. ¿Por qué se va a recalentar? Y por la cantidad de consumo, de la intensidad de corriente que está pasando por el cable. Porque si es 34 y el cable en teoría soporta 32, o sea que va a soportar en teoría esos 34, o no es 34 Pero la... los watts son cosas activas, potencia activa. Exacto. El watt es una potencia activa, ¿sí? O sea, esos HP que yo transformé a watt es potencia activa. No es la potencia aparente que va por el cable. ¿Cuál es la potencia aparente que va por el cable? Y la suma de la reactiva y la activa. Exacto, la suma de la potencia activa y reactiva. ¿Se acuerdan que yo tenía una ecuación que me relacionaba potencia activa, potencia aparente y factor de potencia? Que era que el factor de potencia era P dividido S. ¿Se acuerdan? Sí, Bueno, vamos a escribirla acá al costadito de esta. Entonces, el factor de potencia era P dividido S. El S. factor de potencia normal de un motor es 0,86. ¿Está? sí. Entonces, si es 0,86, entonces, coseno phi es igual a P dividido 80. S. Entonces, S, ¿a qué es igual? A P dividido Sobre coseno phi. 0,86. Sí. Exacto. O sea que sería esos 7500 dividido 0,86. Dividido 86. O sea que en realidad la potencia total, ¿cuánto sería? 8720. 8720 volt-ampere. ¿Sí? Entonces Y a tendría ese que yo ser un le... cable más gancho. Exacto. Y a ese yo le he dividido por 220 para que me dé la corriente. Entonces, en lugar de circular 34 amperes, circulan 39,64 amperes. Sí, profe. ¿Se entiende? Ahora sí. ¿Sí? Entonces, la mayor dificultad que yo tengo al no saber exactamente cuál es mi coseno phi
es en que calcule mal mi corriente de consumo. Como decía hoy Y el Murciego al diámetro de los principio, cables. debido al mal seleccionamiento del cable. Lo que puedo hacer es seleccionar mal el cable. ¿Está? Perfecto. Sí, sí. Bien. Ya en cargas muy Profe. grandes, ¿sí? Decime. O sea, en cada elemento, digamos, licuadora, heladera, lo que sea, ¿viene el factor de potencia Viene, Sí, hay sí. una página. Viene, o el viene. coseno phi, digamos? Exacto, sí viene. Hay una página, profe. Hay una página, hay con una tabla, como dice Páez, pero también Energy. lo primero que hacemos con la caja y lo que está dentro de la caja, ¿qué es? La tiramos, ¿no? O sea, sacamos el equipo y tiramos todo. Dejamos por ahí la cajita nomás y la factura para ver si se quema a los 2 meses y lo cambiamos, pero normalmente tiramos todo, lo dejamos en un rincón de la casa. Pero sí, el manualcito te trae el factor, trae dentro de la tablita de valores, te trae. Y aparte hay una tabla, como dice Páez, hay una página donde te dice aproximadamente el factor de potencia de cada equipo. ¿Sí? A ver, Sí, profe. tengan en cuenta lo siguiente también. Acá, fíjense que tengo un motor de 10 HP y la corriente varió 5 amperes de consumo. O sea, de 34 me fui a 39. Es un valor grande porque el Sí. consumo es grande. Imagínense, por ejemplo, en una licuadora que da el ejemplo Murciego. Son 500 watts nada más. O sea que la diferencia de corriente va a ser de 0,5 o 0,6 amperes como mucho de diferencia si yo calculo entre potencia activa y potencia aparente. O sea, el nivel de variación va a ser bajo. ¿Entiende? Como ejercicio lo pueden hacer, pero si lo hacen ya le conviene hacerlo por toda la casa. El tema que ahí va a ser variable porque cada uno me va a ofrecer un coseno phi diferente. Cada equipo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. No sé si quedó alguna duda con respecto a esto, a compensación. ¿No? ¿Hable ahora o calle para siempre? Entonces, esto generalmente más que nada va a ser aplicados a comercios o iluminaciones y esas cosas. Exacto. En una vivienda no. Esto siempre será en comercios, iluminación o ya cuando tenemos circuitos de potencia. Ok. ¿Sí? Bien. Profe, después no ¿Sí? profe, ¿Sí? ¿nos podría después grabar un video midiendo la potencia? Coseno phi. Sí, no hay drama. Cuando pueda ir a la escuela, yo creo que esta semana tengo que ir porque tengo que retirar algunos papeles. Así que ahí seguro le voy a pedir, voy a sacarlo al cofímetro que tengo ahí en la escuela y le voy a mostrar. Perfecto, profe. Igual no se preocupen, si volvemos, cuando volvemos, yo llevo los equipos y ahí lo vemos, no hay problema. Pero sí, voy a ver si lo puedo sacar ahora esta semana y ya le hacemos la prueba. No hay problema. Bueno, esto es para que ustedes lo vean. Esto yo no lo voy a tomar en el examen, aclaro. Bueno. No lo voy a tomar. Ojo, desde el minuto de las 19:41 en adelante. Lo anterior sí. No, a ver, lo que yo necesito ustedes que entiendan el concepto, por qué se compensa, por qué no, por qué es mejor compensar y por qué, o sea, cuáles son los problemas que acarrea, qué es compensar esas cosas. Sí, eso sí le voy a preguntar, pero este método que viene ahora es un método de cálculo para que ustedes sepan qué capacitor colocar. ¿Está? Que esto sí no va a entrar porque en realidad ya supera lo que tienen que saber, es más que nada como para que tengan una idea de cómo, un método práctico para compensar. ¿Sí? Un dossier. ¿Cómo? Un dossier para Un la dossier, casa. sí, exacto. Es el método más práctico que hay porque se hace directamente de una tabla. ¿Está? Obviamente que esto se tiene que hacer por cálculos, como decía hoy Mendoza, se hace con cálculos matemáticos,
Pero esta tabla, estos valorcitos que ustedes ven acá, sale de esa tabla, de esos cálculos matemáticos. ¿Está? Así que ahora vamos a ver cómo calculamos. Necesitamos tres datos. Necesitamos la potencia que necesito, la potencia consumida, por ejemplo, esos 10 kilowatts que tengo, esos 10 HP, perdón, 7500 watts. Necesito el coseno phi inicial, entonces vamos a poner 0,86. Y necesito saber a qué coseno phi quiero llevarlo. Vamos a suponer que quiero llevarlo a 0,95. ¿Está? Vamos a poner los datos que tomamos recién. ¿Está? O sea, tengo una potencia de 7500 watts, tengo un coseno phi inicial de 0,86 y tengo que llegar a 0,95. ¿Está? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir a la tablita, y fíjense que acá dice coseno phi deseado. El coseno phi deseado es 0,9, 0,95 o 1. Y acá está el coseno phi. Esta tablita en realidad está dividida en dos partes porque era una tabla muy larga. Entonces para que entre acá yo la dividí en dos partes. Fíjense que va 0,5, 51, 52 hasta 0,99. ¿Lo ven? 0,50, 0,51, sigue subiendo hasta 0,99. Entonces, ¿a qué coseno phi quiero llegar? A 0,95. ¿Qué coseno phi tengo? 0,86. Entonces cruzo esos dos datos y obtengo ese numerito, 0,264. ¿Lo ven? Sí. Cruzo 0,86, que es el coseno phi que tengo, con 0,95, que es el que quiero llegar. O sea, 0,264. Con ese numerito voy a una pequeña ecuación. ¿Sí? Y la ecuación es la siguiente. Esta que está acá. Entonces, Q va a ser igual a P por C. P, ¿qué es? 7500 watts, que es la potencia activa que yo tengo. ¿Está? Sí. Y C es el valor del coeficiente ese que vimos recién. ¿Cuánto era? 2,64. Exacto. Y con esa pequeña ecuación, ustedes ya saben cuál es el valor del capacitor que necesitan. Vamos a calcularlo, entonces ya le queda 1980. 1980. Bueno, 1980. Epa. Se me fue un 8 ahí. 1980. 18. Y ahora me faltó el 1, epa. Sí, no, ya quiere vacaciones. Ahí está. Entonces, el valor del capacitor que necesito para compensar es de 1980 bar. Y eso es todo, el cálculo terminó ahí. ¿Ven qué práctico que es? Ujú. Entonces, Profe, cuando vamos a comprar el capacitor ese para compensar, ¿le pedimos así en bar? ¿Se le pide? se pide en bar, se pide directamente en bar. El valor del capacitor que vos necesitas para compensar es ese. Lo único, el otro dato que te van a pedir es la tensión. O sea, si es monofásico o si es trifásica. ¿Cómo sería en trifásico todo, profe? Es lo mismo, porque en realidad, bueno, no es lo mismo, vamos a hacer la diferencia. Vamos a suponer que este 10 HP es un motor monofásico. Si sería un motor Sí. trifásico, ¿qué tengo que hacer con esos 10 Dividido HP? 3. Dividido 3, exacto. Dividido 3. Exacto, dividido 3 sería. Porque cada fase me va a llevar una potencia dividido 3, un tercio de la potencia. Entonces sería multiplicarlo por 2500. En lugar de poner 7500 sería 2500 y el valor de cada capacitor va a ser esa fracción, sería. No Ahí es ya lo se mi- compra 3 capacitores, profe. 3 capacitores en ese caso, de ese valor que me va a dar 2500 por 0,264. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Sí? Creo. Bien. Creo Profe, ¿podría mostrar de vuelta porque se me cortó cómo se cruzan los valores nada más de la tablita? Sí. Dale, Río, dale. Bien. Tenemos que tener los dos datos que necesitamos para entrar a la tabla son el coseno phi inicial y el coseno phi deseado. O sea,
inicial es 0,86 y el que deseo 0,95. Voy a la tabla y elijo coseno phi deseado 0,95, o sea que tengo que bajar acá. Y lo choco con 0,86, que es coseno de 0,86 que está acá. Entonces ahí voy hasta 0,95 y obtengo este numerito que tengo acá. O sea, vengo por 0,95 hasta 0,86. ¿Se ve, Ríos? Sí, se ve, profe. Bien, y ahí obtuve el numerito 0,264. ¿Está? Y con ese, bueno, hago mi cálculo. P, que es la potencia activa del motor, por el coeficiente que es 0,264. Y este Q que obtuve acá es el valor de la potencia reactiva que necesito como capacitor. ¿Está? Sí, profe. Bien. Bueno, creo que eso era todo lo que tenemos que ver. A ver, ¿por qué está asociado el valor el tema de iluminación con compensación del factor de potencia? Porque en instalaciones domiciliares o comerciales, que es lo que ustedes van a poder hacer, el mayor índice de valor de factor de potencia por defecto, o sea, el que me produce un valor de factor de potencia bajo, es la iluminación. ¿Está? O sea, en una vivienda yo no voy a tener 10 o 15 motores, o en un local comercial. En un local comercial puede llegar a haber muchos freezer o heladeras, que también me bajan el factor de potencia. ¿Sí? Pero en una vivienda no voy a tener motores. Lo que mayor índice me proporciona de factor de potencia bajo es la iluminación. ¿Está? Por eso el tema factor de potencia está en iluminación. Queda menos de 2 minutos, profe. Bueno. Bueno. Llegamos hasta Profe, acá. ¿Sí? el tema sería en un edificio. Bien, exacto. Por eso, el tema sería en un edificio, cuando tenemos mucha carga común ahí, por ejemplo, toda la iluminación de pasillos y todo eso, ahí sí tenemos una carga alta de potencia reactiva. ¿Sí? Y ahí sí se compensa, en edificios se compensa. Igual es muy raro ver en resistencia un edificio que compense factor de potencia. Es muy, muy raro. ¿Sí? Salvo que sean edificios estatales, el resto no compensa a nadie. ¿Sí? Bueno, no sé si quedó alguna duda, muchachos. Creo que podemos dejar, si ustedes quieren, dejamos lo de propiedad horizontal para... Les voy a pasar el material para que ustedes lo lean, porque en realidad en propiedad horizontal lo único que tenemos es cómo juntamos los distintos consumos. Bueno, ¿y sí? Igual, vamos a hacer vamos a juntar un ratito más porque queda menos de un minuto y quiero comentarles cómo va a ser el examen de la semana que viene. ¿Está? No. Cortamos un ratito y nos conectamos 10 minutitos más o 5 para poner en claro eso nada más. ¿Está? Está bien, sin examen, profe, si no. También pues. Bueno, ahí se corta, así que arrancamos y 5 minutitos más. ¿Sí? Bien, profe. Bien, bien.